autoridades en China reportan un nuevo tipo de coronavirus. Muchos países están tomando medidas drásticas. COVID-19. ¿Podremos regresar algún día a la normalidad? Vamos a morir de hambre en esta ciudad, tío. No hay nada abierto. Los primeros días fueron una pesadilla, una locura. Mucha gente se desesperó porque, sabes, algo así te pasa y no estás en tu país. Entonces, no sabes realmente cómo reaccionarte, qué hacer. Solo piensas, no tengo comida suficiente, cómo voy a sobrevivir. Pero aquí estamos, 77 días después. Seguimos aquí. Seguimos aquí. Me quitaron la visa porque ahora mismo soy ilegal y no tengo visa. ...2019 nos sorprendió con una noticia que eventualmente afectaría al planeta entero. Evidencias de una nueva enfermedad habían sido descubiertas. El nuevo coronavirus, escuchábamos. ¿Qué es? ¿Qué puede hacerle a un humano? Y en cuestión de meses, lo que muchos pensaban que se quedaría en Asia, donde tuvo su origen, se esparció por todo el mundo, enfermando a millones y afectando indirectamente a muchos millones más, ocasionando un desastre en nuestros sistemas de salud y economía. Las vidas de la humanidad han cambiado por completo. Ciudades caminadas por mares de población ahora parecen pueblos fantasmas. Y aunque el mundo entero se está viendo afectado, cada individuo lo está viviendo de manera diferente, experimentando una realidad regida por su ubicación geográfica y sus autoridades al mando. ¿Cómo le está pasando a alguien atrapado en un territorio ajeno, intentando regresar a su hogar? ¿Qué nos puede contar alguien cuya existencia ha contraído la enfermedad? ¿Qué pensamientos pasan por la mente de alguien cuya labor es salvar la vida de alguien más? Es por eso que decidimos hacer este documental, permitiendo a personas de todo el mundo exponer su realidad. Nuestro mayor reto: no podemos salir de casa y mucho menos viajar. Tenemos que hacer todo a distancia, desde entrevistar a personas hasta recopilar imágenes de diferentes países, todo haciendo uso de la tecnología a nuestro alcance. Más de 100 personas involucradas en este proyecto, más de 30 países con una historia diferente que contar. Todos colaborando sin estar juntos físicamente, pero unidos en la distancia, afectados por la misma situación que nos acerca hoy más que nunca como uno mismo. Rompamos fronteras sin salir de nuestro hogar. Esto es Aislados, un documental en cuarentena. Juanpa, ¿me oyes? ¿Me ves? Sí, te escucho, te veo, ¿tú me ves? Sí, perfecto. ¿Cómo te trata la cuarentena? Encerrado, me imagino. Pues bien, la verdad es que no acostumbro a estar tanto tiempo con mi familia y me ha dado un poco la oportunidad de convivirlos más. Como que no me siento solo todavía. Claro. Tú sí estás solo. Así que yo vivo solo. Entonces, mira, siento que es un momento extraño en la vida para estar así. Como que se siente un poquito más el encierro. Pero bien, mira, manténme productivo, viendo un lado positivo. ¿Tuviste chance de pensar en el documental? ¿Cómo crees que podemos empezar? A mí se me haría súper interesante ver cómo están personas en todo el mundo. Por ejemplo, aquí en México, ¿qué está pasando? Pues negocios están cerrados, ¿no? Estamos en fase 3 y todavía podemos salir de casa a pesar de que todo está cerrado. Pero sí será muy interesante ver qué está pasando en los demás países. Pues por ahí podemos empezar. En noticias internacionales se ha identificado la causa de la enfermedad misteriosa en el Departamento de Salud informó que un nuevo coronavirus personas han sido infectadas. En momentos se desconoce si existe la posibilidad de contagio humano a humano. Les premiers rapports du coronavirus arrivent de Corée du Sud et du Japon. El primer caso de coronavirus. Nations around the world are canceling their flights to China. Italia pone en cuarentena a más de 16 millones de Miles de personas. empleos se pierden todos los días. Cuarentena Una de las obligatoria. crisis económicas. No parece haber una cura. El mundo debe prepararse para una pandemia. Y lo único que podemos hacer es quedarnos en casa.
I'm in Los Angeles, in the United States of America. The virus itself, there's 500,000 people infected here that have tested positive for it. There's over 20,000 people have already passed away from it. That's horrific. To exist in this country right now just feels weird. En Corea la situación está mejorando mucho. Cuando estaba peor el 3 de marzo, confirmaron 850 infectados. Corea era el segundo país con más infectados, pero hoy en día se confirman menos de 50 pacientes cada día. Diría que está bastante bien controlado. En Australia están cerradas las librerías, las bibliotecas, los gimnasios. We've been in quarantine, I would say, a month. Argentina en este momento está bajo una cuarentena obligatoria. No podemos salir a la calle a menos que tengamos un permiso del gobierno. El gobierno declaró cuarentena total en todo el país. United States of America, my country, is currently in lockdown. We're not allowed to leave our house unless we're going to get groceries or going to the pharmacy. Nothing like this has ever happened since I can remember. Grocery stores have lines for like 30, 40 minutes. I've never seen it like this before. Crazy. I don't think there is another word to describe it. It's scary. India is facing one of its greatest challenges in our history. En Colombia estamos en cuarentena hace aproximadamente un mes. En Ecuador estamos pasando por uno de los peores momentos en nuestra historia. El sistema de salud nacional ya colapsó por completo hace tiempo. On the 15th of March, the South African government declared the country in a national state of disaster. Básicamente, pues todo el ocio, restaurantes, eso todo queda cerrado. This pandemic has affected everyone. Estamos confinados en casa, encerrados en casa. Ahora mismo hay un brote muy fuerte en toda España. Las únicas personas que están fuera son gente que sale a trabajar por motivos de primera necesidad. Y la verdad que parece una noticia de ciencia ficción. Evidentemente hay mucha gente que se la está pasando muy mal en este momento. Mira, yo me encerré desde antes de que se pusiera oficial en México. Entonces yo debo tener más de 40 días encerrado, pero ya perdí la cuenta. Encerrado. Yo debo de llevar como un mes y cachito, encerrado por completo. So I've been in lockdown for 45 days. Walled off from society for about a month. I've been in quarantine here at home for about 30 days to date. I've been in quarantine for almost about 2.5 months. I am pregnant of 5 months, and it has been really intense in terms of how I would live my pregnancy in this situation. Llevo 28 días encerrado en casa. Ya cumplí un mes de cuarentena absoluta. Ya llevo casi 2 meses en cuarentena. So I am in quarantine by myself. I'm doing this alone. First, they said it was going to be 21 days. So before the 21 days were up, they added 2 more weeks. So now we are going to have 2 more weeks in this lockdown. So that's the way it is now. Feels like an eternity. Kind of losing my mind, to be honest. Sí está raro estar encerrados, ¿no? Creo que nunca... Bueno, pues claro que nunca nos había tocado experimentar algo así. Realmente aquí, vaya, lo que nos impide salir es la responsabilidad social, pero pues podrías salir si quieres. O sea, no es como que hay policía cuidándote afuera. Y sí están ya empujando a la gente que se quede en casa. Sin embargo, como no es una ley, hay mucha gente que todavía está fuera de casa. ¿Cómo crees que esté esto en otros países? Las acciones que han tomado en nuestro gobierno al principio fueron las correctas. El encierro obligatorio al principio creo que fue lo mejor. Hay una frase que dijo el presidente hace unos días que me gustó mucho. Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida. De la economía se vuelve, pero de las muertes no. Las fronteras de mi país están cerradas y las de mi ciudad también, así que no se puede ni entrar ni salir. Hay policías en todas las encrucijadas. Aquí en Corea no hicimos la cuarentena total. Todos pueden salir y viajar sin ningún problema. Y para la gente que está obligada a cumplir la cuarentena, el gobierno les manda comida, las cosas básicas necesarias. Y si no se cumplen, hay multa de $10,000. Nadie puede salir y entrar del país. Incluso hay una norma aquí en Bogotá, donde yo estoy, que se llama pico y género, que radica básicamente en los días pares salen las mujeres y los días impares pueden salir los hombres. Si necesitas hacer mercado, comprar algunas medicinas, esa es la única razón por la que podría salir. Y hay decretos nacionales importantes como el toque de queda desde las 2 de la tarde. Los autos solo circulan una vez por semana por su número de placa. Where all our borders, country to country, have been closed. No one can go in and out of Nairobi. Currently, if you do not wear a mask, you do get a fine. Il governo ha deciso, per attivare quella che da noi viene chiamata la fase 2, ovvero quello di cercare di uscire dalla quarantena gradualmente. The president itself
himself did not even take seriously this COVID. So it has been really hard in terms of taking decisions. I really believe the government did what they were supposed to do, and I really appreciate that. I think they did a good job starting the quarantine very soon. And keeping us indoors in between 5 a.m. to 7 p.m. I do wish they did a better job of communicating with people like me exactly what's happening. And I feel like that's not taking place. La policía y el ejército están por las calles. Y no salgo de casa, porque si sale de casa, la policía te puede multar con una cuantía de 600 euros. Eso es mucho dinero. Mi nombre es José Luis Morcillo Pérez y soy comisario de Policía Municipal de Madrid. Tenemos que estar confinados en nuestra casa. Los motivos por los que se sale a la calle, por ejemplo, pues ir a una farmacia, comprar alimentación, ir al médico, en fin, cosas de primerísima necesidad. Y si no es por esos motivos, pues lo que hacemos es proponer una sanción. Lo que hace la policía es acercarse a la persona y preguntarle qué hace en la calle. Si hay resistencia por parte de esa persona, digamos una resistencia verbal o física, entonces damos un paso más. Puede suceder que incluso le pongamos a disposición judicial por desobediencia a la autoridad o a sus agentes. Eso es una enfermedad muy seria, que está dejando miles y miles de muertos. Tenemos que procurar que esto no se repita, por lo menos en nuestras posibilidades. Oye, qué locura es como la primera vez que todos tenemos un enemigo en común y todos los gobiernos están enfrentando el mismo problema por primera vez. Y con sus propias posibilidades. Vaya, había igual y países que estaban un poquito más preparados, pero a esta magnitud yo creo que nadie se lo esperaba. Lo que sí es que somos bastante afortunados que nos agarró esto en nuestras casas, en tu país de origen, tú que viajas todo el tiempo. En nuestro país debe haber muchísima gente que está atorada en otro país, ¿no? Que no puede regresar a su casa. Es más, si yo salía un día después de que salí de Los Ángeles, no hubiera podido regresar. Y seguramente hay gente que está varada en otro país. Sí, en aeropuertos, en barcos. ¿Has escuchado las historias de los barcos? Gente estaban en cruceros, paseando, trabajando, lo que sea. Sucedió esto y no los dejan desembarcar por miedo a que tengan la enfermedad. Entonces están en el mar. Estaría muy interesante poder platicar con alguien en esta situación. Logramos ponernos en contacto con 5 personas que están aún inciertas de su futuro cercano. Mario trabaja en la industria de los cruceros. Se encontraba en un trayecto hacia Inglaterra cuando ambos países declararon estado de emergencia por COVID-19. Hasta la fecha no ha podido descender del barco. Lleva semanas atrapado. Dalmas es un joven africano que estaba estudiando la universidad en Wuhan, China, lugar donde se originó la enfermedad. Todas sus fronteras fueron cerradas y se declaró estado de emergencia, lo que le impide, hasta la fecha, poder regresar a su país de origen. Encima de esto, tuvo problemas con la ley por haber publicado más de lo que debía sobre su experiencia en redes sociales y actualmente debe habitar en una residencia vigilada por autoridades. Flor es una joven argentina que se encontraba trabajando en Chile cuando el estado de emergencia fue declarado e intentó regresar a su país, pero fue puesta en cuarentena dentro de un establecimiento definido por las autoridades, en donde permanece sin fecha de salida, pues una de las tripulantes en el autobús que la transportaba estaba contagiada de COVID-19. Para finalizar, tenemos a Alexemari y Alberto, venezolanos que estaban de visita por Estados Unidos. Durante su estadía, el país declaró estado de emergencia y cerró fronteras con varios países que hubieran hecho posible su regreso a Venezuela. El dinero se les está terminando y se encuentran varados en un territorio que les resulta completamente ajeno. Trabajo en un crucero de pasajeros. Estamos navegando en el Canal de la Mancha para cargar provisiones, comida, agua y de ahí zarpar sin destino otra vez. Actualmente me encuentro en Wuhan, en el epicentro. Llevo aquí 3 años. Es curioso porque ni siquiera conocía la existencia de Wuhan. Estaba en mi país, no conocía la ciudad de Wuhan. Estamos acá en los Estados Unidos desde el 2 de marzo. Venimos por 20 días y, bueno, sobreviviendo. En este hotel hay 20 personas, familias. Yo vine sola. Te voy a mostrar mi ventana. Esta es mi ventana. Este es el balcón. Esta es la vista. Qué loco.
porque no estoy acostumbrado a estar encerrado en un lugar y sin nada que hacer. Sí, yo empecé a subir las historias justo cuando salíamos para buscar cosas fuera. Entonces, como prácticamente todo estaba cerrado, empecé a compartir mi día a día, de cómo ayudaba a la gente, de cómo sufría la gente aquí, para que la gente realmente sepa lo que está pasando aquí, porque ningún medio lo hacía. Me mandaron a hacer un vídeo y firmar documentos donde yo me declaro culpable de cometer un crimen. Me quitaron de donde vivía y me enviaron a la persona que te estoy diciendo que estoy con él, está conmigo las 24 horas. Estoy ahora en el baño y he aprovechado que no está. Primero me llamaron a la oficina de la universidad. Me llamaron y me preguntaron. Tenían copias de las cosas que compartí en las redes. Entonces me llevaron y eso aquí es ilegal. Me dijeron que termine de borrar todo lo que tenía en las redes y que no vuelva a compartirlo nunca. El gobierno cerró toda la frontera. Porque no hay vuelos directos de Venezuela a Estados Unidos. Como no se reconocen los gobiernos, entonces cerraron las embajadas. Este fue un operativo para repatriar a 500 argentinos que estaban afuera, que nos transportaron desde allá, en todo momento aislados, hasta que llegamos hasta acá. Yo no me puedo ir por un aeropuerto a esperar a que salga un vuelo humanitario que no sé si va a llegar en un momento, y menos si ando con una niña, y con un virus que está mortal todavía. Entonces es una situación bastante complicada. Vamos a tomar ese riesgo. Pues. Me da terror. Creo que mi miedo es ir a México, llegar a México y ver cómo están las cosas allá. Encontrar un pasaporte en la lista negra del país. Me expulsaron de la universidad, ya no podía tomar clases. Prácticamente tengo que abandonar el país. Realmente yo amo el país, ¿sabes? No soy una persona, yo no odio China, no odio a los chinos. Yo amo el país. De hecho, ya me sentía como uno más. Y la gente se lo está tomando como bromas en los países donde no ha llegado todavía. Tienes que tomar conciencia. Cuando llega algo así a nivel mundial, eso no es para ellos. No esperéis que ellos hagan algo. Vosotros mismos tenéis que hacerlo. Vosotros mismos tenéis que tomar conciencia, cuidar de vuestra comunidad, porque los que mueren son vuestros familiares, vuestros hermanos, vuestros tíos, vuestros abuelos. Es que no parece real las historias que estamos escuchando. Sí, si nosotros ahorita estamos en nuestras casas, vaya, nadie sabe qué va a pasar, estamos poco frustrados. Imagínate estas personas que están en un lugar completamente ajeno, un espacio reducido. La presión debe ser mucho, mucho mayor. ¿Cómo estará un hospital ahorita, Luis? Yo creo que preparados, la mayoría no estaban. Esto está afectando en todos los aspectos. Porque yo he escuchado, igual seguramente que tú, que no hay suficientes camillas para atender la demanda que va a traer el coronavirus, pero de eso a realmente hablar con alguien que sepa, pues hay una diferencia. Yo me llamo Basi Martínez Palacios, soy médico intensivista en el Hospital Infanta Cristina de Madrid. Un centro de exposiciones se ha convertido en otro hospital de Madrid. Nadie estaba preparado para este tipo de pandemia. Cuando Juanpa y yo nos propusimos trabajar juntos, quisimos hacer un proyecto que valiera la pena, sobre todo en esta época tan rara. Además, no fue en un proyecto normal, fue en un documental. Y tuvimos que codirigirlo a distancia. Es interesante que nunca nos vimos ninguno de los colaboradores. Más de 100 personas trabajando en este proyecto. Y de verdad que yo no vi a nadie físicamente. Ni a Juanpa, ni a los editores, ni a ninguno de los testimonios. Todo hecho enteramente a distancia. Entonces todas las juntas creativas, las juntas de visión, juntas de dirección, de guión, de diálogo, de preguntas, todo fue a través de video. Nos dimos cuenta de que esta es una era en la cual las personas tienen acceso a información de muchísimas fuentes. Así que quisimos hacer el proyecto no tan informativo, sino un poquito más humano, más personal. Y creo que eso es lo que lo hace único. Entonces hicimos como un complemento muy padre porque trajimos lo mejor de los dos a una misma visión. Gracias por ver el primer capítulo. Esperemos que les haya gustado mucho. Se los hicimos con mucho amor. Los invitamos a que vayan a ver los demás capítulos. Denle click por aquí para que se lo gocen. Y nos vemos pronto. Bye.